Muy buenas, ¿qué tal estáis? Vamos a continuar con un nuevo capítulo. Estamos hablando de cómo el sistema de control que dirige este mundo está manipulándonos desde hace milenios al ser humano sin que nos hayamos dado cuenta, o al menos hasta hace muy poco tiempo. Realmente el despertar de la humanidad consiste en saber quiénes somos en realidad, cuál es nuestro auténtico poder como seres humanos y qué es lo que está ocurriendo realmente en esta parte, en este mundo, en este planeta en el que estamos, cuál es el verdadero juego. En eso consiste el despertar espiritual. Y estamos trabajando en ello, es algo complejo, es un entramado del que hay que hablar de muchísimas cuestiones y por eso lo he dividido en capítulos, en una serie que vamos a seguir pues construyendo juntos cada día para entender perfectamente lo que yo considero al menos la información más importante que debemos de conocer como seres humanos en este momento. Es fundamental, estamos en un momento muy importante de nuestra historia y tenemos que saber esta información, pero lógicamente esta información llegará a quien tenga que llegar, a quien esté preparado y a quien acabe aceptándola o creyéndola, y quien no, pues será perfecto también, estará en su propia experiencia de aprendizaje, será correcto y todo está, yo siempre digo, todo está bien en el universo, ocurra lo que ocurra, porque cada persona está en su propio proceso evolutivo, va a creer lo que quiera creer y va a seguir su propia experiencia, su intuición, la voz de su alma, lo que podemos llamar la conexión con su verdadero ser esencial, a su manera, a su forma y a través de su propia experiencia de aprendizaje. Hemos hablado ya en capítulos anteriores de muchas cosas, nos queda mucho por hablar todavía del origen del ser humano, el origen primordial del ser humano, de la manipulación genética que ha sufrido el propio avatar humano en un momento determinado por sus propios creadores, una manipulación genética intencionada para seguir manipulando, esclavizando a la raza humana, y que voy a hablarte de todo ello poco a poco en los siguientes episodios, pero tenemos que seguir introduciendo información para que este puzzle vaya encajando. Por eso hoy voy a hablarte de lo que es en realidad la dualidad, de para qué sirve la dualidad en el mundo material físico, qué nos proporciona, qué es en realidad la dualidad y cómo podemos utilizarla a nuestro favor. Antes de empezar, me presento, mi nombre es Luis Garres, soy reprogramador mental al servicio de la luz, del bien y del amor, porque mi alma libremente lo ha elegido. Estoy trabajando a favor de la luz, que significa trabajar al servicio de los demás, trabajar para mi propio crecimiento personal y espiritual, pero también en contacto directo, en conexión directa con todas las almas encarnadas que considero mis hermanos. Da igual que tengamos diferentes opiniones, creencias, pensamientos, ideas, actitudes, absolutamente igual, porque como te decía al principio, todos estamos en un proceso individual de aprendizaje que es lícito para cada ser humano, y también en el libre albedrío podemos elegir la polaridad de la sombra, que le llamamos, o la polaridad de la luz, la polaridad del mal o la polaridad del bien. Y sabemos lo que significa la sombra, sabemos lo que significa el mal, es hacer el mal, es dañar a otros seres humanos, manipularlos, engañarlos, sentir que estás desconectado del resto de personas, y es un servicio a uno mismo, es decir, es la persona que solamente está mirando por ella misma y que no le importa nada al resto de seres humanos, incluso, como te digo, dañarlos, manipularlos o lo que quiera que sea. Así es como entendemos el mal dentro de lo que es la tercera dimensión. Si nos vamos más allá, nos vamos a perspectivas más espirituales, más amplias, realmente estamos hablando no del bien y del mal, solamente de dos fuerzas magnéticas contrapuestas, necesarias y complementarias entre sí, que se necesitan para que los fractales de luz que somos nosotros, que somos todas las almas que hemos decidido experimentarnos con una conciencia individual, hemos decidido, la fuente nos ha proporcionado la oportunidad de experimentarnos como un alma individual. Pertenecemos a esa fuente primordial, y de hecho el objetivo, el plan, es un plan evolutivo de ascensión a la fuente después de hacer nuestras etapas de aprendizaje, de conocimiento, de experimentación, porque es desde donde hemos partido y hacia donde debemos de volver. Pero la fuente que nos ha proporcionado esta oportunidad nos va a dejar libres, absolutamente libres, de experimentar lo que deseemos, tanto desde una fuerza de oscuridad negativa como desde una fuerza de luz positiva.
y vamos a elegir, cada ser humano está eligiendo constantemente en cada día de su vida si quiere hacerlo mejor, si quiere hacer el bien, si quiere ayudar a los demás o si solamente quiere pensar en él mismo, en ella misma y no le importa nada más. Aquí hay un problema que estamos en un sistema de control que no vemos, que es invisible, pero que existe, que es real y que es un sistema de control que viene de la polaridad de la oscuridad, viene de la polaridad del mal y tenemos que entenderlo así. Lo he explicado en los entrenamientos anteriores, por qué llegamos a esta conclusión y ¿qué ocurre aquí exactamente? El despertar significa darnos cuenta precisamente de lo que está ocurriendo en este mundo. Hemos hablado de que nunca hemos salido de una crisis, de una guerra, de un problema, de todo tipo, desde que conocemos, tenemos registros de la historia de la humanidad, ha sido así, lo sigue siendo y esto es por algo y no es natural, lógicamente, porque en el libre albedrío debería de ser una cadena de sucesos mucho más equilibrada de lo que es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues eso es lo que estamos tratando de desgranar y es algo complejo que tenemos que ir haciéndolo vídeo a vídeo, día a día, poco a poco y con mucha paciencia para entender perfectamente lo que sucede en este mundo y sobre todo cómo liberarnos de las cadenas que son cadenas invisibles pero que existen en este mundo para ser totalmente almas libres. Así que considero que esta es la información, al menos esta es mi opinión, más importante. Toda la información que voy a trasladar en esta serie de capítulos, que no sé cuántos van a ser porque como te digo hay demasiada información, yo creo que no da ni para una vida todo lo que podríamos saber, el conocimiento que deberíamos de conocer en cuanto a la existencia, la verdadera naturaleza de la realidad y nuestra propia existencia. Pero vamos a desgranarlo lo mejor que podamos, de la manera más amena posible y también diciéndote que si te quedas con ganas de más, si quieres saber mucho más y profundizar mucho más en toda esta enseñanza que voy a compartir contigo en los siguientes días y que ya he compartido en capítulos anteriores, próximamente voy a sacar la trilogía La disidencia de los despiertos, donde voy a explicarte, ahí sí de una manera más profunda, en 3 tomos, voy a explicarte quiénes somos realmente, cuál es nuestro verdadero poder y qué está sucediendo, cuál es el juego real que está sucediendo en este mundo y por supuesto te voy a dar todas las herramientas más poderosas que he conocido, que he investigado y que he experimentado en mi vida para que te liberes de la trampa mental en la que está sumida la mayor parte del mundo, de la población, de la humanidad. Así que eso será próximamente, ya te anunciaré la nueva trilogía que sin duda va a ser impactante. Yo estoy súper contento como ha quedado, ya os iré anunciando, pero ahora vamos a seguir profundizando en lo que hoy toca. Y hoy toca hablarte de la dualidad, de que entiendas qué es la dualidad realmente y cómo se ha originado todo, cómo se ha originado también esa polaridad de la negatividad, de la oscuridad o del mal. Lo vamos a entender así. Así que vamos a entrar ya en materia y quiero decirte que todo en la creación, todo lo que existe a nivel material, a nivel sutil, espiritual, ya sabes que hay muchas dimensiones, no solo la dimensión de tercera dimensión, no solo la dimensión física, sino dimensiones más sutiles, vamos a llamarle vaporosas, espirituales, como queráis, pero que no son físicas, no todo es físico, lógicamente, en la creación, pero todo ha partido en la creación, todo lo que conocemos en el planeta Tierra, todas las especies, los seres humanos y todos los demás planetas, con sus razas, con sus entidades, con todos los planos interdimensionales, han partido de un lugar, de un solo lugar, que es la fuente primordial. Se le llama el logos o la fuente original. Desde ahí ha partido todo. Esa fuente original nos permite la oportunidad de experimentarnos con una conciencia individual. Nosotros partimos de una unidad, de conciencia de unidad, y partimos a la experimentación como conciencia individual. Y tenemos el libre albedrío, la libertad de elegir para transformarnos en lo que libremente queramos transformarnos. Esa es la gran oportunidad que tenemos en cuanto a lo que es el juego evolutivo. Pero para que este juego sea un verdadero juego de evolución, necesita, digamos, dividir la unidad en dualidad. Es decir, que tengamos la percepción de que existe la fuerza negativa y la fuerza positiva, la luz y la sombra, el bien y el mal. Necesitamos esa herramienta, la dualidad, para poder evolucionar. Porque si entendemos una unidad,
donde realmente es un estado de quietud, de calma, no existe el bien ni el mal, ahí la evolución digamos que no es posible, es todo lo que existe es la fuente original, pero como te digo, para poder crecer necesitamos esas dos fuerzas contrarias. Son dos fuerzas magnéticas, como ya te he contado muchas veces, la luz y la sombra o el bien y el mal, como lo entendemos aquí desde la percepción humana, realmente son fuerzas que entendidas desde una percepción más espiritual, solamente son fuerzas contrarias, magnéticas, contrapuestas, que se necesitan para la evolución de los fractales individuales de luz, que somos las almas encarnadas, pero que también son los planetas, también son seres vivos, los universos y, por supuesto, ya te he hablado de ello, las razas que existen en el multiverso a nivel interdimensional y en otros planetas que también existen, por supuesto. Te decía en los vídeos anteriores que tener conciencia de que solamente existimos nosotros y este planeta es el único en el que hay vida, a día de hoy es algo, para mí es una completa locura pensar así, pero claro, el ser humano tiene mucho desconocimiento, se nos ha ocultado muchísima información al respecto y creemos que estamos en un rincón del universo totalmente solos, aislados y que no existe nada más alejado de la realidad cuando te pones en serio a investigar. Yo he dedicado muchos años y lo llevo haciendo, pues todo lo que es, lo que existe, lo que hay ahí afuera y no solamente a nivel físico, como te digo, a nivel energético, sutil. Es increíble todo lo que desconocemos los seres humanos. Por eso estoy tratando de llevarte la información lo más ordenada posible, entendible posible, pues para una persona que llega nueva a esta información y que lógicamente si entráramos de lleno podría ser un caos absoluto que nos dejara más confundidos que otra cosa. Por eso tenemos que tratar de hacerlo de la manera más básica y ordenada posible. Así que vamos a entender cómo esa fuente, ese logos creador de todo, que es lo que crea todo lo que existe a nivel material, y hablamos de universos, planetas, seres humanos, seres vivos, entidades, razas de otros planetas, absolutamente todo, ¿vale? Todo eso parte de lo que es la fuente primordial. La fuente primordial crea a través de la energía del amor. No existe otra fuerza creadora realmente desde lo que es la fuente, pero cuando nos permite la libertad de evolucionar, necesitamos, como ya te he explicado, las fuerzas duales de la luz y de la sombra. Y ahí es donde cada ser humano, en este caso, o cada raza a nivel no humana, va a elegir desde dónde quiere experimentarse, si desde la luz o desde la sombra, desde el bien o desde el mal. Ya hemos entendido, perfectamente sabemos qué significa hacer el bien, qué significa hacer el mal, qué significa ser luz o ser sombra dentro de lo que es nuestra percepción, que está muy limitada, también te lo digo, pero que es nuestra percepción humana a día de hoy. Así que se elige desde qué lugar quiere experimentarse y todo en la naturaleza trata de prevalecer, ¿vale? Esto es algo también elemental. Cada cosa que existe en la creación va a tratar de seguir existiendo, de seguir transformándose, mejorándose o experimentándose a su manera y desde la polaridad que elija. Ahora hay una cosa muy importante que debemos de entender. Las almas que estamos conectadas a la fuente, porque hemos elegido la evolución, hemos elegido el plan divino de ascensión, de hacer el bien, somos almas que tenemos la energía en conexión directa con la energía infinita que lo ha creado todo. Por eso nuestra fuente de energía es la propia fuente de donde hemos partido y a la que seguimos conectados en esta evolución. Pero desde la polaridad negativa o de la sombra hay un momento dado en el que hay una independencia de lo que sería la energía de conexión directa con la fuente primordial. Es como entender que hay un momento en el que esa entidad, esa especie, esa raza o ese ser humano vende su alma al diablo, es decir, cede su energía a algo oscuro a cambio de privilegios en la materia. Si es una entidad humana, si es un ser humano, va a ser por privilegios en la materia que ya conocemos de qué estamos hablando: poder, dinero, comodidad, lujo, aprovecharse de otros seres humanos, control, etcétera, etcétera. Pero tiene que ocurrir ese momento en el que decide experimentarse sin necesitar la fuente primordial, es decir, tratando de prevalecer
a costa de los demás o a costa de algo externo. Por eso hablamos de parásitos. Cuando hablamos de entidades negativas, entidades oscuras, hablamos de entidades parasitarias porque están tratando de sacar, obtener energía de algo que ya no es la fuente original. ¿Y ese algo qué es? Pues tiene que ser baterías, pilas energéticas que estén conectadas a algo que les dé esa energía a ellas. Estamos hablando de nosotros mismos, de las almas que seguimos conectadas a la fuente. Por eso nuestra energía está directamente conectada a una fuente infinita y nosotros podemos seguir evolucionando. ¿De qué manera? Haciendo el bien. ¿Qué significa eso? Servir a los demás, hacer crecer al mundo, a los demás, igual que nosotros queremos crecer, amar a las demás personas como a nosotros mismos, desear el bien y hacer el bien en el mundo. Eso significa seguir ahí en ese pacto. Cuando llega la fuente oscura, que así es como le vamos a llamar dentro de lo que sería la polaridad de la negatividad, pues cuando llega esa fuente oscura siempre nos va a proponer algo a cambio de algo, ¿vale? Entonces va a ser ceder, en este caso, lo que es la energía del alma, a cambio de algo que, como ya te he explicado en la materia, serían privilegios materiales. A nivel no material, pues serían otras cosas que podemos entender, como por ejemplo energía, por ejemplo prevalecer desde esa parte, desde esa fuente y tratar de crecer por ellos mismos, es decir, independientemente de lo que sería la fuente creadora. Es así como lo podemos entender y como lo debemos de entender de la manera más simple posible, ¿vale? Tenemos que partir de esas dos fuerzas magnéticas, que son necesarias además, que vistas desde fuera de la percepción humana son complementarias, como te digo, y necesarias para la evolución. ¿Por qué son necesarias? ¿Por qué se complementan? Bueno, es muy fácil de entender. Si nosotros queremos evolucionar y crecer en este mundo, tenemos que saber primero qué significa crecer, qué significa hacer el bien. Y para saber qué es hacer el bien, tenemos que haber entendido, haber visto, haber comprendido, incluso haber hecho el mal para entender qué queremos hacer, ¿vale? Por eso existe la dualidad. Una persona no va a saber distinguir si algo es placentero si no sabe que existe algo doloroso, ¿vale? Es muy sencillo de entender. Por eso tenemos esas dos fuerzas duales y luego nosotros elegimos hacia dónde queremos decantarnos, ¿vale? Esta es la idea principal de la importancia que tienen las dos fuerzas magnéticas, luz y sombra, para la evolución, la experimentación del alma. Esto es muy importante y así es como debemos de entenderlo. Pero ahora, ¿cuáles son los intereses de una fuente, de una polaridad positiva contra una polaridad negativa o esa fuente oscura como le hemos llamado? ¿Cuáles son los intereses contrapuestos? Pues de esto es de lo que hoy quiero hablarte principalmente en este entrenamiento para que te quede muy claro el concepto de dualidad. Cuando hablamos de fuente oscura, si nos vamos a los textos gnósticos, esos textos que aparecieron, esos códices que aparecieron en forma de papiro en Egipto en 1945, que fueron descubiertos por unos determinados campesinos, que además fueron esos textos que luego fueron eliminados de la propia Biblia, del cristianismo, porque hablaban precisamente de estas fuentes, de esta fuente oscura. Hablaba también de que, bueno, ya sabemos que Jesús de Nazaret nunca quiso que se hiciese ninguna religión en su nombre, ni que se levantaran templos, iglesias, ni que él lo decía de esa forma, no me idolatréis, él no quería que se le idolatrara de ninguna manera, porque sabía que precisamente los controladores oscuros de este planeta iban a utilizar ese movimiento, en este caso una persona que vino a despertar a masas, a grandes masas en la humanidad, pues sabía perfectamente que iban a utilizar a través de las religiones pues su nombre para montar todo un entramado, en este caso a nivel religioso, para seguir dominando, manipulando al ser humano. Pues esos textos gnósticos nos hablan también de esa fuente oscura y de lo que sería el demiurgo, que así es como se le llamó a, digamos, el jerarca en cuanto a lo que es la fuente de la oscuridad, ¿vale?
Tenemos que entenderlo de esa forma y tenemos que entender que perfectamente existe, y luego en esos textos gnósticos pues hay una vinculación también en cuanto a lo que es las religiones, las deidades que se inventaron en cada religión para que el ser humano siguiera en esa cadena de manipulación y que de alguna forma descubriéramos que detrás de esas religiones, de esas deidades, estaban los controladores, este demiurgo, estos controladores que provenían de la oscuridad. Esto es algo que muchas personas a nivel religioso lo van a rechazar directamente, va a chocar contra su sistema de creencias, pero es algo que tienes que saber, que tienes que conocer y que yo te estoy contando aquí porque lo he investigado, lo he estudiado y así es como lo he comprendido. Por eso, para entender la fuente oscura, para entender la polaridad de la luz y de la sombra, es importante esta información. Pero ahora, ¿qué significa hacer el bien? ¿Qué significa trabajar para la luz? ¿Y qué significa lo contrario? ¿Qué significa hacer el mal y trabajar para esa fuente oscura? Así es, ahora voy a explicarte lo más importante, lo fundamental de este entrenamiento y por qué existen razas que hemos llamado hostiles en el universo, en otros planetas, y que han colonizado otros sistemas solares, incluso otros planetas, como perfectamente ha sido en el nuestro, y han tratado de crear razas, en este caso la raza humana, para ponerla a su servicio, para esclavizarla, para que trabaje para ellos, ¿vale? Esto lo contaré en el origen del ser humano, de la raza humana, en el vídeo adecuado para ello, y ahí os hablaré también de la manipulación que se le hizo a este propio avatar físico, energético que es el ser humano, para poder controlarlo perfectamente sin que jamás despertara. Pero hoy vamos a centrarnos en la polaridad positiva y la polaridad negativa y qué ocurre si estás en una u otra, ¿vale? Quiero que entiendas que hacer el bien, estar en esa polaridad positiva, ser luz, trabajar para la luz, significa, como ya te he contado en este entrenamiento, ponerte al servicio de los demás. Significa que esa energía ilimitada de la fuente primordial que te ha creado sigue ahí intacta en ti y que está trabajando en un plan evolutivo de ayuda no solamente a uno mismo, sino al colectivo. Y así es como uno mismo se va transformando en mejores formas de sí mismo. Esto sería trabajar para la luz, ponernos al servicio de los demás, buscar la verdad de todo ya dentro de nosotros, entendiendo que todas las respuestas están dentro de nuestro ser. Se dice que Dios está dentro de nuestro corazón y esto es algo muy exacto de tal y como sucede, porque precisamente la chispa divina, ese fractal de luz de la fuente ya está dentro de nosotros y es la energía que nos permite seguir expandiéndonos, creando en el multiverso y ayudando a las demás fractales a su propia evolución. Todos nos estamos ayudando. Así que vamos a ver a todos los seres humanos, las personas que trabajamos para la luz, como parte de nosotros mismos. Como te decía al principio también, va a dar igual que nos diferenciemos en distintas opiniones, creencias, pensamientos. Vamos a entender que es su propia experiencia de aprendizaje, que no tiene que ser igual a la nuestra y que precisamente lo que nos hace diferentes es lo que nos enriquece más a todos los seres humanos. Por eso tenemos que trabajar tanto la aceptación, la empatía, es lo más importante que debemos de hacer para salir de la trampa de la división constante en la que nos quiere mantener el sistema de control, confrontados entre nosotros para que no nos demos cuenta que el juego siempre ha sido entre los de arriba, esas élites humanas de oscuridad, y los de abajo, que es toda la raza humana, el 98, 99 o 95% de toda la humanidad. Por eso nos mantienen divididos en ese juego donde creemos que si una persona piensa diferente a mí, es diferente a mí y ya no voy a compartir con ella absolutamente nada, incluso me voy a confrontar, me voy a dividir o me voy a pelear. Esto es algo absurdo a estas alturas ya que tenemos que desterrar. Por eso es tan importante entender que tenemos que ver a las demás personas como parte de nosotros mismos. Esto es algo fundamental, ya nos lo dijo el gran maestro Jesús de Nazaret. Tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, tenemos que aprender a perdonar a nuestros enemigos, tenemos que no desear nada que no queramos para nosotros a otros seres humanos. Eran las claves de este maestro, aparte de enseñarnos que la muerte física es solamente un final del vehículo, del avatar físico, pero no de lo que somos realmente, de esa alma eterna que somos realmente. Estos fueron los mensajes más importantes que nos dio para
este despertar y para esta liberación del sistema de control oscuro en el que está ocurriendo, ese mismo que está ocurriendo en este planeta desde hace milenios, ¿vale? Así que el ser de luz va a colaborar con los demás, va a sentir útil al universo y a los demás en lo que hace y va a compartir, va a ser una persona que va a compartir todo lo que sabe, lo que pueda aportar, va a sumar al colectivo, ¿vale? Entonces, la diferencia sería esa polaridad negativa. ¿Y qué es lo que hace una persona en polaridad negativa, o una raza, o una especie, o una entidad en polaridad negativa? Pues que va a estar solamente al servicio de sí misma, tal y como entendemos el egoísmo, tal y como entendemos la desconexión de los demás seres humanos. Pues esa persona es la que ya solamente no quiere nada más de nadie. De hecho, ha rechazado la propia fuente primordial, está tratando de experimentarse independientemente a la fuente y está buscando el servicio a sí misma. Este es el concepto más importante de lo que sería hacer el mal, ¿vale? Por lo tanto, hablamos de parásito y hablamos de una persona que necesita, para seguir prevaleciendo, la energía de otras fuentes energéticas existentes. Por eso parasita energéticamente a las fuentes que están conectadas a la luz, a la fuente, a la energía de la fuente primordial. Por eso la oscuridad va a tratar siempre de controlar, de aprovecharse, de dominar a algo externo, porque no está buscando la verdad dentro de sí, está buscando prevalecer a través del servicio a uno mismo y a costa de otras personas, entidades, razas, etcétera, etcétera. Esa es la manera en la que busca prevalecer, busca persistir en lo que sería la creación y va a seguir siempre fija en lo externo a la hora de aprovecharse, de dominar, de manipular. Está desconectada de esa fuente, está desconectada del resto. Si hay algún tipo de conexión, en este caso con la fuente oscura, va a ser por puro interés, porque hay intereses comunes, pero nada más, ahí no hay un amor tal y como lo entendemos, solamente hay un interés, y cuando ese interés se va, ya no le importa, ya no le interesa nada más en este caso, esa corporación oscura que podríamos denominar a todo lo que es el entramado de seres humanos desconectados de su alma y entidades de oscuridad de otras dimensiones, ¿vale? Así es como vamos a entenderlo. Están desconectados, están en el puro egoísmo y quieren la energía de otros. Están tratando de crecer acumulando energía ajena, ¿vale? Ese es el concepto que quiero que entendáis en cuanto a las personas que están en la polaridad de la oscuridad. Aquí hay una regla de oro fundamental a nivel de la creación, que si se infringe se toman medidas para que lo entendamos, y es la ley del libre albedrío. Es decir, tanto la polaridad de la oscuridad como, por supuesto, la polaridad de la luz no pueden violar jamás el libre albedrío. Esto es una ley sagrada, divina, del Creador, que en cuanto de alguna forma se viola, hay intervención directa de, vamos a llamarle, entidades, vamos a llamarle a la propia fuente que interviene, porque sus principios no pueden violarse de ninguna forma, y este es uno de los más importantes. Esta regla del juego la conoce perfectamente la polaridad de la oscuridad y trata de evitarla, porque sabe que si la lleva a cabo va a haber intervención. Vamos a hablar de la causa y efecto, vamos a hablar del karma también, porque hay una causa y efecto. Cuando hace el mal, violar la ley del libre albedrío es de lo peor que se puede hacer, o lo peor directamente en la creación, y por lo tanto hay rápidamente una respuesta contra eso. Por eso la polaridad de la oscuridad no juega violando el libre albedrío. Por eso vas a ver que muy pocas veces en nuestro sistema, en nuestra sociedad, se va a tratar a la fuerza a alguien, se va a tratar de obligar directamente a algo o a alguien. Hoy lo estamos viendo más que nunca en todas las medidas que se están tomando a nivel mundial de lo archiconocido, que ya sabemos y que no se puede hablar de ello, pero que sabéis perfectamente a lo que me refiero. Y se está violando el libre albedrío continuamente, por lo tanto la polaridad de la oscuridad lo está haciendo de la manera más torpe posible, porque no le queda tiempo, porque no sabe hacerlo ya de otra forma y porque está desesperada y sabe el karma que está acumulando en cuanto a todo lo que está haciendo obligar a las personas a hacer algo concreto en la sociedad, a elegir, a tomar una acción determinada, que eso no se puede hacer
en el universo, en el multiverso, y se está llevando a cabo. Por eso te digo que es algo súper torpe que nunca la polaridad de la oscuridad ha tratado de evitar, y por eso precisamente todo lo que os estoy enseñando de la manipulación, porque todo lo que es la manipulación que ha ocurrido aquí en este mundo, en este planeta desde el principio, ha sido para no ejercer la violación del libre albedrío, es decir, tratar de engañar, de mentir, de extorsionar, de llevar a una persona a un programa ilusorio de su mente para no violar ese libre albedrío, para que finalmente seamos nosotros los que elegimos, pero siempre va a haber ahí una manipulación increíble, pero que creamos que somos nosotros los que elegimos o los que damos permiso para que alguien haga algo o nos diga de hacer algo y nosotros finalmente lo acabemos haciendo. De hecho, el arte, el mayor arte en este caso de la polaridad de la oscuridad, es ese dominio que tiene de la manipulación, de la extorsión, de que no te está obligando a algo, pero prácticamente te está induciendo a que lo hagas. Esto lo estamos viendo hoy muchísimo, a día de hoy, en todos los medios y en todo lo que está ocurriendo. Precisamente es por eso, porque no se puede violar el libre albedrío, y ese es el juego maestro de las entidades de oscuridad, de las élites humanas oscuras que dirigen este mundo. Tratar de, pues como te digo, nunca ir a la fuerza, porque va a tener consecuencias divinas, vamos a dejarlo ahí, y si se permite la manipulación, el engaño, la mentira y todo el entramado de manipulación que conocemos. ¿Por qué creéis que se permite esto? Yo me lo he preguntado muchas veces a nivel de, si yo fuese el creador, ¿por qué permitiría esto? Yo creo que es porque así tenemos la oportunidad de aprender, de que llegue un momento en el que aprendamos a entender que estamos siendo engañados, que se nos está manipulando, y gracias a nuestra propia evolución hay un momento dado en el que nos demos cuenta. Es un poco el juego en el que creo que consiste la evolución espiritual. Por eso se permite el engaño y se permite todo tipo de manipulación, pero nunca forzar a la fuerza. Cada vez que se hace eso tiene consecuencias graves a nivel divino. Por eso se trabaja en un sistema de control totalmente experto en manipulación, a través de los medios de comunicación, que vamos a hablar en los siguientes entrenamientos, a través de la publicidad, a través de la política, a través de la religión, de la ciencia, de la economía, de absolutamente todo. Como ya sabes, como ya te he contado, tienen todo totalmente intervenido, así que vamos a seguir desliando este entramado juntos en los próximos días. Por ahora lo voy a dejar aquí, creo que es demasiada ya información, creo que ha quedado bien en cuanto a lo que yo quería contarte, queda un poco más claro lo que significa la dualidad, la existencia de una fuente oscura, la existencia de la fuente primordial de lo que ha partido todo, y cómo esa fuente oscura se trata de experimentarse de forma ya independiente de la fuente primordial, tratando de crear una fuente, si puede ser, igual de grande que la propia fuente. Fíjate, ese es el interés que finalmente puede tener algo oscuro. Va a ser una ambición desproporcionada, nunca van a tener freno, y es parte de esa fuerza que existe en el universo. Lo dejo aquí, espero que os haya aportado. Mañana seguimos, mañana continuamos con otro nuevo capítulo. Gracias de todo corazón por seguir mejorando tu vida, por seguir creciendo juntos. Si ahora quieres entrenar conmigo en el programa más avanzado que tengo, que puedo presentarte para convertirte en un mago, en una maga creadora de realidad propia y salir de toda la manipulación, aquí tienes la trilogía Eres Alfa y Omega. Esta es la enseñanza ancestral, iniciática de los magos que saben crear realidad propia. Es lo más importante que debes de conocer. Te dejo debajo del vídeo un enlace a la trilogía completa Eres Alfa y Omega, que te va a llegar estés donde estés en cualquier parte del mundo. También puedes entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada a través de videollamada. Debajo del vídeo tienes un enlace, te pones en contacto directo conmigo y te explico en qué consiste este programa. Estoy entrenando ya de forma individualizada con muchas personas en mentorías diarias, que estoy ayudándoles a un crecimiento espiritual, a una buena gestión emocional, a salir de cualquier dificultad de la materia, a romper creencias limitantes, miedos, etcétera. Todo eso lo podemos entrenar. Así que por mi parte, pues nada más, que paséis un feliz día. Gracias de todo corazón, seguimos avanzando, seguimos creciendo juntos. Mi alma saluda a tu alma.